Sean todos bienvenidos una vez más a una ponencia, ya en la primera ponencia de este mes, una ponencia increíble que vamos a llevar nuevamente en este proyecto tan grande y tan bonito que es No Me La Inyectes Crew, una página que como ustedes ya conocerán o algunos que son nuevos, pues bienvenidos, claro, en el cual tratamos de infundir y sobre todo promover la información en ámbito científico en cuanto a la cultura general para que así podamos llegar a más personas. El día de hoy tenemos una ponencia realmente importante, como todos lo sabemos, una ponencia en un ambiente cultural que en nuestro país y en otros países y a nivel mundial deberíamos de dominar aún más. ¿Okay? Se trata de una ponencia de planificación familiar y anticoncepción en adolescentes y jóvenes. Y por supuesto que esta gran ponencia va a ser llevada a cabo y presentada por el doctor Gabriel Apolinar Sánchez. Pero antes de iniciar y dar introducción con esto, me gustaría hablar de su currículum. El doctor Gabriel Apolinar Sánchez es médico cirujano y partero. Él corresponde y estudió medicina en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente reside en Cuernavaca, Morelos. Y vamos a hablar un poco de su formación académica. Tiene una especialidad en sexología educativa, sensibilización y manejo de grupos, Instituto Mexicano de Sexología. Tiene también una formación en ciclo académico práctico para la pasantía de servicio social en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, egresado de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, generación diciembre 2008. Cursos relevantes. Ha realmente participado en cursos muy importantes, entre ellos el quinto Simposio Nacional de la Salud del Adolescente, también múltiples cursos y capacitaciones impartidas por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. En cuanto a experiencia, además, tenemos un apoyo administrativo del Programa Estatal de Atención a la Salud de Adolescencia, Servicios de Salud de Morelos, director del Centro de Atención Integral para la Salud del Adolescente. También es responsable estatal del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, así como Servicios de Salud en Morelos. También es responsable operativo estatal del Programa de Planificación Familiar, Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes. Médico residente itinerante de trabajo comunitario en la Secretaría de Salud Federal, Servicios de Salud del Estado de Puebla. Médico del módulo de asesoría médica gratuita, Farmacias del Ahorro, así como la comercializadora farmacéutica de Chiapas. Médico de consultorio en anexo de farmacia y médico industrial, factor humano, asesoría integral. Antes, una vez más, para dar la bienvenida a esta gran ponencia con el doctor Gabriel, quisiera comentarles muy rápidamente que esta ponencia se va a llevar a cabo principalmente para dudas que ustedes tengan. Así que, por favor, antes de iniciar esta hermosa ponencia, los invito a que dejen sus comentarios, sus preguntas acerca de este tema tan grande y complejo en el video y nosotros lo estaremos viendo, se lo haremos llegar al doctor para que responda a todas sus dudas. Doctor Gabriel Apolinar Sánchez, es bienvenido. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio y adelante. El micrófono es suyo, doctor. Muchísimas gracias, Mario Alberto. Un gusto y un placer poder compartir contigo y con todas y todos los compañeros espectadores que están en este momento conectados. Un placer poder platicar con ustedes un ratito sobre algunos temas en esta importante estrategia que están implementando y que a mí se me hace muy interesante y muy fresca y que es algo muy necesario para poder acercar algunos nuevos conocimientos que por la pandemia y también aprovechando estas situaciones de las TICs, las tecnologías de la información, podemos usar y por un lado obligados y por otro lado como una opción adicional a nuestra formación. Entonces yo quiero agradecerte a ti y a todo tu equipo, a todo el equipo que integra esta importante estrategia de No Me La Inyectes, un nombre muy curioso a mi parecer, después me explican qué significa. La invitación claro que sí. Y pues con gusto de poderles platicar un momento sobre este importante tema que yo creo que a muchos y a muchas les generan algunas dudas, especialmente porque entre población adolescente y jóvenes, que prácticamente ustedes estudiantes de medicina o mucha gente que nos puede ver en redes sociales, son usuarios o quieren ser usuarios, pero les da miedo, les da pena o no saben. Y cuando empezamos a tener conocimiento más continuo y más constante de estos temas, es como andar en bicicleta. En un inicio nos da miedo, pero ya que le agarramos el modo, nos vamos sin ningún terror y nos va muy bien. Entonces, pues complacido y animoso de poder empezar la dinámica. Entonces, tú me dices.
Excelente, Doc. Pues sí, vamos a poner, vamos a configurar un comentario aquí en el directo para que los chicos que empiecen a unirse a la, que bueno, ya realmente son muchos el número, comiencen a formular sus preguntas y de esta manera podemos irlas respondiendo, doctor. Entonces, adelante, por favor, si puede empezar con su presentación y vamos recabando las preguntas. Muy bien. Bueno, la idea fundamental o central de esta actividad que platicaba con las y los organizadores del evento es poder realizar un foro de aclaración de dudas, aclaración de preguntas, yo le llamo tumbamiento de mitos y leyendas, ideas erróneas. La comadre me dijo, mi amiga me dijo sobre métodos anticonceptivos, porque lo cierto es que sí son muy útiles, son una herramienta fundamental para el desarrollo personal, profesional y académico de todos y todas, especialmente en mujeres, puesto que en la gran mayoría de los casos los métodos anticonceptivos han sido diseñados para mujeres. Forman parte de la herramienta del empoderamiento y del mejoramiento de las condiciones de vida. Pero aún así mucha gente tiene desconocimiento de los fundamentos básicos de su utilización. Y entonces lo que me gustaría es que a lo largo de la presentación fueran mandando sus comentarios, sus dudas de, oiga, doc, fíjese que a mí me dijo mi amiga que si me ponían un DIU de cobre me podía caer un rayo, por el cobre, ¿no? Esas son preguntas legítimas que me han hecho y que a muchos y muchas compañeras clínicas en la práctica nos han hecho. Y que muchas veces nos reímos o decimos, ay, no, ¿cómo puede ser que piensen eso? Pero lo cierto es que por la falta de acceso a la información, son preguntas legítimas y son preguntas que necesitan ser aclaradas, ser contestadas de la forma más educativa posible para que las personas brinquen este obstáculo del acceso a la información y puedan sentirse confiados, confiadas y libres de poder elegir un método anticonceptivo que más se les acomode. Entonces, por favor, vayan planteando sus preguntas, la que sean, no hay pregunta mala. Ojalá no se nos junten tanto para poder cumplir en los tiempos, pero hagan sus preguntas sobre cualquier método anticonceptivo, que ahorita vamos a ver más o menos la clasificación por si no se acuerdan de ellos. Entonces, antes de pasar a esta parte, me gustaría primero darles algunos puntos básicos y fundamentales relacionados a la prescripción y uso de anticonceptivos. Si bien existe todo un marco teórico y un marco legal y jurídico que sustenta el uso de anticonceptivos, la idea de esta dinámica del día de hoy es hacerlo algo más dinámico y algo más divertido, para no hacerlo tan plano y tan formal. Entonces, solamente antes de brincarnos a esta sección de las preguntas y respuestas, me gustaría que viéramos algunas situaciones interesantes que es importante que todos y todas sepan relacionadas al uso de anticonceptivos. Por ejemplo, es importante que todos y todas recuerden que la planificación familiar es un derecho humano y un derecho sexual y reproductivo, y está protegido, avalado y sustentado en el marco legal de nuestro país. De hecho, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya sustenta el derecho al acceso a los servicios de salud, y en la reforma que se hizo en el año 2017 de la Constitución por su centenario se le dio ahí una limpiadita y una modernizada. Los legisladores tuvieron la oportunidad de ampliar la oportunidad que nos da el derecho cuarto de acceso a la salud, incluyendo un párrafo que menciona que todos y todas las mexicanas tenemos derecho a uso de métodos anticonceptivos sin importar el sexo ni la edad. Y esto es importante que lo recuerden, porque todavía en esta idea del adultocentrismo en el que creemos que los adultos siempre vamos a tener la razón y los jóvenes o los adolescentes no. Podemos escuchar ideas erróneas en las cuales se puede mencionar que los anticonceptivos solo son para adultos, para mayores de edad, para personas casadas, para personas con muchos hijos, y no es así. Cualquier persona que desea planificar, tenga o no hijos, cualquier persona que en sus planes de vida no esté por ahora o nunca tener un hijo, este derecho lo protege, este artículo lo defiende, y de ahí se nos pasa a múltiples áreas diferentes de protección. Por ejemplo, la Ley General de Salud también lo protege, la Ley General de Población también lo menciona, y en el caso del área de salud, la norma oficial mexicana 005 es la que plasma la obligatoriedad de los servicios de planificación familiar a cualquier persona, de cualquier sexo y cualquier edad. Entonces, cuando una persona no puede recibir
de forma justificable la satisfacción de sus necesidades de anticoncepción, o sea que no puede recibir un método porque el profesional de la salud no se lo quiere dar, está siendo víctima de una violación de derechos humanos y de violación de derechos sexuales y reproductivos, que son parte de los derechos humanos. Entonces, es importante que todos los chicos y chicas de cualquier edad, a partir de que ya inician vida sexual activa y que tienen planeado cuidarse para no tener un embarazo prematuro, sepan esto, y cuando vean conductas que se relacionan a la negación o al alargamiento de la otorgación de los servicios, pues quizá no vamos a hacer un drama, pero sí seguir los pasos adecuados para levantar una queja, porque se está violentando este derecho. Y entonces, no olviden siempre tener esto en cuenta. Otra cosa muy importante es que los métodos anticonceptivos deben ser siempre ofertados por ley a todas las personas, no solamente adolescentes, a todas las personas, adolescentes, jóvenes y personas adultas, que muestran o refieren actitudes o acciones propias del inicio de la vida sexual activa. ¿Esto qué quiere decir? Si yo como médico o cualquiera de ustedes que me escucha como profesional de la salud que está siendo formado en estos menesteres de los conocimientos médicos, tiene algún conocido que le hace alguna pregunta sobre métodos anticonceptivos, si se tiene el conocimiento hay que darle la orientación, especialmente si son servidores públicos. Y especialmente cuando yo veo que la persona ya me comentó que ha tenido vida sexual activa, que esta persona ha tenido muchas parejas sexuales, que no es algo malo. Lo malo es cuando esta persona quizá desea cuidarse y no ha podido acceder a un método. O quizá cuando esta persona disfruta plenamente de su vida sexual, pero sin esta idea de la protección. Y aún así, podemos quizá darle la información completa, pero si en su plan no desea protegerse, al menos nosotros cumplimos con la obligatoriedad de darle información, pero nunca negarnos a la entrega de información que debe ser científica, actualizada y laica. Y ese es un requisito fundamental para cualquier prestación de servicios y cualquier orientación y consejería, no solamente en planificación familiar. Otra situación importante al hablar de métodos anticonceptivos es que ante la ausencia de cualquier complicación, problema médico, situación fisiológica que pudiera poner en riesgo la vida del paciente o del usuario, si no hay ninguna situación o problema médico, cualquier método anticonceptivo puede ser indicado a cualquier usuario, obviamente, o usuario, pero en el caso de los varones siempre nos vamos a ir por el condón o la vasectomía sin bisturí. Pero en el caso de mujeres, si nosotros tenemos el acercamiento o la pregunta o la amiga nos comenta y esta persona es sana, no tiene ninguna enfermedad, no tiene ningún problema o antecedente heredofamiliar o algún antecedente patológico, se le puede indicar prácticamente cualquier método anticonceptivo, obviamente siguiendo una metodología en la cual a través de escuchar y de compartir ideas se llega al acumulamiento de opciones, del acumulamiento de información por el cual el profesional de la salud va a emitir una consejería, va a emitir una orientación en el cual se hable de todas las posibles opciones que puede usar esa paciente y la paciente, hablando de mujeres, seleccionará el método que más le convenga. Antes se tenía la mala costumbre de que el médico, la médica, el enfermero o la enfermera lo que hacían era que hablaban y al final decía el profesional de la salud, pues a ti te pongo un DIU, ¿no? O, mira, a ti te pongo un implante, buenísimo. Y como que la paciente se quedaba con esta idea de, pues bueno, él es el que sabe, ¿no? O ella es la que sabe. Y entonces te podías meter en un problema. ¿Por qué? Porque cuando no damos la información completa, y en la gran mayoría de los casos algunos métodos anticonceptivos tienen ciertos efectos secundarios, la paciente al no tener la información tiene el efecto secundario, lo ve como algo negativo, reacciona de forma negativa y a quien culpa inicialmente es al profesional de la salud. La idea aquí es que si vamos a dar la orientación, cualquiera de ustedes que tenga la oportunidad de platicar de un método, siempre se explique esto, que cualquier método puede ser usado por cualquier persona siempre que esté sano y que puede tener efectos secundarios y que si los presenta tiene que ir con el profesional de la salud, no aguantarse, no callarse y que el profesional de la salud tiene que explicar todo de pe a pa, de pasta a pasta. Porque muchas veces por la prisa o por la falta de empatía o porque somos muy poco comunicadores, no platicamos con los usuarios. Solo le decimos, tómate una diario en las mañanas por un mes. Y si no me la tomo, o si se me olvidó tomármela, o si me la tomo y me siento mal, ¿qué hago? Eso es lo más importante en el proceso de orientación, pero no nos quedemos con la idea de que pasa, y lo hemos escuchado.
Pues inyecciones anticonceptivas a adolescentes, no, porque les hace daño, porque ya no crecen, porque les salen quistes, le puede dar cáncer. La evidencia científica actualizada señala que ninguna de estas afirmaciones es cierta. Y entonces es importante también que nos quedemos con la idea primordial de que no existe una restricción, a menos que exista una patología comprobable y justificable en la cual no lo podamos indicar. De hecho, por eso también en la presentación estoy agregando las referencias bibliográficas por si alguien quiere redundar más en el tema. Después, es importante recordar también que los métodos anticonceptivos y la orientación que se da sobre ellos siempre tiene que darse o platicarse o compartirse utilizando la idea de la perspectiva del género. ¿Esto qué quiere decir? A grosso modo, que podemos hablar de métodos a cualquier persona de cualquier sexo y siempre es importante hablar de todos y con todas. Porque pasa, y a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando me han invitado a escuelas a dar pláticas y talleres sobre métodos anticonceptivos, que el profesor o profesora me dice, doctor, ¿puede platicar sobre el uso de condón? Pero solo a los hombres, porque solo ellos tienen pene, se ponen condón, ¿no? Pero a las chicas no, porque pues, ¿para qué? O, por ejemplo, puede hablar usted del DIU, pero solo a las mujeres, porque pues ellas tienen útero y solamente a ellas se les pone. No, aquí hay que hablar parejo a todos y de todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me han contado, he visto en pacientes en la práctica clínica, en situaciones en las cuales pues la chica va a tener su lindo primer evento amoroso, le van a dar duro contra el muro y pues se van al motel, puede ser, o en casa o donde sea. La chica se acuesta en la camita, se tapa con las sábanas, está viendo al techo muy nerviosa, mientras el novio puede ser que quiere ponerse un condón, pero nunca lo ha usado, no sabe cómo usarlo, no sabe cómo sacarlo del empaque, no sabe la técnica correcta del uso del condón y entonces está nervioso, se le cae, se lo pone al revés, le mete el diente, lo puede dañar y la chica ni se entera del proceso. Entonces, las chicas también tienen que saber incluso más sobre cómo se usa correctamente un condón, tienen que estar viendo y observando, tienen que volverse supervisoras del proceso. O incluso decirle, cálmate mi amor, mira, yo te lo pongo, sin bronca. Y así ella se empodera y forma parte del proceso. Porque muchas veces por estas situaciones de pena, de qué van a pensar de mí, de no, es que es cosa de los hombres, suceden errores y errores que pueden resultar en situaciones no agradables. Entonces, también los hombres tienen que saber sobre cómo funciona un DIU, sobre qué es la menstruación, sobre cómo se usa un pantiprotector, una toalla, una copa menstrual y estas cosas, porque incluso todavía hoy existen varones que no saben cuál es la ovulación, qué es la menstruación, cómo se coloca una copa menstrual y esto distancia la convivencia armónica en relación a la sexualidad. Entonces siempre tenemos que hablar de todo a todos y todas, ¿sale? Otra cosa que es importante mencionar es que los métodos anticonceptivos son una herramienta de prevención, protección y empoderamiento. Previenen los embarazos no deseados que evitan que el proyecto de vida de todas y todos se vea truncado. Yo me imagino que la mayoría de los que estamos hoy aquí o de las personas que conocemos tienen un plan, tienen un proyecto a futuro. Y para lograr el objetivo y llegar a esa meta hay que plantear escenarios y problemáticas que pueden atravesarse en el camino. ¿Cómo podemos sortear esas problemáticas? Bueno, en el caso de un embarazo no deseado, que es muy importante mencionar que un embarazo no es algo malo, pero sí implica algunas situaciones de esfuerzo adicional para las personas que pasan por este fenómeno, por este evento. Y entonces son situaciones por las cuales quizá uno no estaba preparado, no estaba uno preparada, quizá uno no quería sortear, y existen herramientas fáciles, accesibles e incluso gratuitas que nos ayudan a poder sortear este evento. Entonces, cuando uno tiene conocimiento sobre cómo se usan, cómo no se usan, qué pasa si se usan mal o qué efectos secundarios tienen, el conocimiento es mayor y pasa este fenómeno de la bicicleta que les mencionaba a un inicio. Uno se confía porque sabe y entonces existe menos posibilidad de fallas y errores. Y también es muy importante que aprendamos a utilizar la información en anticoncepción con principio de equidad, es decir, que vamos a informarle, por ejemplo, quienes somos profesionales de la salud sobre métodos anticonceptivos a quien veamos que más lo necesita. No es lo mismo platicarle, que sí es importante,
pero no es lo mismo platicarle sobre métodos a, por ejemplo, una señorita de un estrato socioeconómico medio alto, que vive en una ciudad donde hay muchos centros de salud, hospitales o clínicas o consultorios particulares, que hablarle de métodos anticonceptivos a una chica que vive en una zona rural, indígena, sin acceso a los servicios. Sus escenarios son distintos, sus necesidades son distintas, y por eso es importante que a ambas se les hable de los temas con base a su necesidad, para que ellas con esta información decidan y ya no dejen esto de la posibilidad de tener hijos o no a lo que diga su pareja, a lo que diga el ambiente sociocultural en el que se desarrollan, a seguir la tradición, a quedar bien con papá y mamá, a evitar los comentarios de es que si ya tienes más de cierta edad ya te vas a quedar a vestir santos o a forrar Biblias y cosas así, sino a que si una persona, sea hombre o mujer, de la edad que sea, decide tener hijos, cada cuánto tenerlos, con quién tenerlos o incluso no tenerlos, es su derecho. Y ninguna persona tiene derecho, valga la redundancia, a cuestionarla. Cuando nosotros informamos de forma adecuada, oportuna, sensible y amigable, las personas adquieren esta información y toman decisiones de forma voluntaria, de forma autónoma y libre. Y entonces es bien importante que cuando lo hagamos con esta idea de que cada uno o cada una tiene necesidades especiales y que si lo hacemos bien, esta persona va a poder decidir de forma independiente sobre su propio cuerpo, lo que quiere hacer con él, con quién lo quiere hacer o con quiénes lo quiere hacer, porque se vale, pero lo hace informado o informada. Esa es una gran diferencia. Otra cosa importante que debemos recordar es que ningún profesional de la salud debe negar el acceso a los métodos anticonceptivos a quien lo solicite, salvo excepciones. Entonces, tengas la edad que tengas, si tú ya iniciaste una vida sexual activa y te preocupa embarazarte o incluso contraer alguna infección de transmisión sexual, es tu derecho solicitarlo, y aquella persona que se niega a dártelo rotundamente, francamente, o te ponga excusas, está inquiriendo en una falta. Por eso les comentaba, hay que seguir todo un proceso de levantamiento de una queja para evitar que esto suceda. En la actualidad, los y las profesionales de la salud, especialmente quienes trabajan en el sector público, se ha hecho un esfuerzo grande por tratar de actualizarlos, tratar de hacerles entender que todos y todas tienen el derecho de usar métodos, tengan la edad que tengan, porque pasa, y pasa muy seguido todavía, que va una chica o un chico de 12, 13 que quiere condones, porque a lo mejor ya tuvo su primera novia o su primer novio y se está animando a dar ese paso importante. Lo primero que hacen algunos compañeros profesionales de la salud es decirle, tú no, porque estás muy chiquito. Cuando lo dice un tío, una tía, la vecina, la amiga, dices, bueno, son personas que desde el punto de vista externo pues no han tenido acceso a la información, pero los y las profesionales de la salud no podemos. Tenemos que no negar el servicio y además de no negarlo, dar el servicio con un valor adicional o un valor agregado, que es la orientación y consejería. Ok, sí, mira, ten los condones, agarra el puño de condones que tú quieras, o ten la pastilla anticonceptiva de emergencia, o sí, mira, te podemos poner el método que tú nos pides, pero primero te cuento cómo sirve, cómo no se debe usar, cuáles son sus efectos secundarios, qué pasa si lo usas mal, y toda esta serie de situaciones. Si nosotros nos brincamos esta parte, a lo mejor nada más estamos dando la atención a medias. No nada más es darles el avión a los chicos y a las chicas de la edad que sea, sino darles la atención individualizada y especializada y sensible para que puedan usar los métodos que necesiten. Si el paciente o el usuario tiene alguna situación médica que sí impide que use cierto tipo de métodos, se le da una orientación, una consejería, se le puede recomendar que acuda a su centro médico o con su médico especialista para que reciba una orientación completa, y a lo mejor ese método que desea utilizar ya no lo puede usar, pero hay otras opciones. Entonces, no nos limitemos a porque lo veo muy pequeño, porque la veo muy pequeña, decir tú no, porque ahí estamos incurriendo en un error y a lo mejor esta persona probablemente no reciba lo que nos pide, tenga relaciones sexuales, se embarace y entonces sí se complique. Y entonces ahí sí va a ser nuestra culpa. Permítanme tantito, por favor. Claro que sí, Doc. Perdón. Claro que sí, Doc, no se preocupe. Gracias. Después, otra cosa que es importante recordar es que en el caso de los adolescentes menores de edad, en el Sistema Nacional de Salud
que incluye Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA. Desde el 2015, cuando se diseñó y se emitió la norma oficial mexicana 047 SSA2 2015, esta da un marco legal de sustento para señalar que las y los adolescentes son sujetos de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se les otorga la información completa, buena, actualizada, laica, el adolescente tiene que aprender a tomar decisiones por sí mismo, incluidas las decisiones que le apoyan en la protección de su salud. Si esta decisión implica usar un método anticonceptivo porque no se quiere embarazar, poner en riesgo su vida con un embarazo a muy temprana edad o tumbar su proyecto de vida, es su derecho y no se lo podemos negar. En algunos casos, lo que antes se hacía era solicitarle al adolescente que sí, si tú quieres usar un método, sí, pero ven con tu mamá o tu papá me debe firmar el papel para autorizarlo. Hoy la ley sustenta en esa norma que les menciono y que detrás de ella tiene un montón de sustentos adicionales que no podemos negarle la atención, inclusive si viene solo o sola. Se le puede dar el método a cualquier adolescente de cualquier edad, siempre y cuando ya tenga vida sexual activa y pase a una consulta de valoración. No nomás estén, póntelo y nos vemos en un mes. No, tiene que pasar una consulta de valoración, tiene que hacerse una serie de preguntas para que con esas preguntas se otorgue la consejería necesaria. Entonces, chicos y chicas, si ustedes ya tienen ganas y a lo mejor todavía no son mayores de edad, no se preocupen, acudan a un centro de salud cercano, a alguna unidad médica familiar y se los tienen que dar. Y si se los niegan, apúntenle. Es parte de la cultura de la denuncia. No quedarnos callados, porque muchas veces decimos, no, pues ya ni modo, ya sí lo dejo. Obviamente es importante mencionar que existen situaciones justificables, más no que se le tenga que dejar. Por ejemplo, a veces pasa que la unidad no tiene el método, se le terminó, hubo muchos usuarios en ese mes y cuando yo voy ya no hay. Bueno, ahí sí se justifica. Pero que me digan, no, tú no, porque estás muy chiquito, o no, tú no, tienes que venir con tu mamá o con tu papá. No. El marco legal sustenta y el marco legal ya ha sido compartido con todos y todas los profesionales de la salud que trabajan en entidades públicas y son sabedores de que tienen que otorgar métodos anticonceptivos a cualquier persona de cualquier edad. Después, siempre es importante que cuando damos la orientación y consejería en métodos anticonceptivos, siempre hablemos de todos los métodos que existen. ¿Nos va a llevar más tiempo? Sí. ¿Nos va a dar algo de flojerita? También. Pero es importante que el usuario o la usuaria sepa que tiene muchas opciones y con base a las opciones a las que es candidato, elija. Incluido la consejería en métodos anticonceptivos naturales, que muchos y muchas sabemos que no funcionan, especialmente en el tiempo actual, y si funcionan, el porcentaje de personas que pueden reportar que son útiles es mínimo. Se debe a múltiples situaciones. Pero incluso de ellos tenemos que hablar, siempre mencionando los riesgos que se corren al utilizarlos de forma incorrecta. Y, además, donde tenemos que echarle todas las ganas, todos los kilos y toda la galleta al dar la orientación es en los métodos anticonceptivos de larga duración, especialmente en adolescentes. Los anticonceptivos reversibles de acción prolongada o de larga duración, ARAPS por sus iniciales, son estos métodos en los cuales tú puedes iniciarlo cuando tú deseas, te duran un montón de tiempo, te los quitas y regresas a la fertilidad inmediatamente. Y este es un gran beneficio porque les pido que comparen. Por ejemplo, si un usuario decide usar, una chica decide usar inyecciones anticonceptivas, pues sí, son muy buenas y son muy eficaces, pero tiene que ir cada mes a su consultorio a que le pongan su ampolleta o ir a la farmacia cada mes a comprarse la ampolleta y buscar quién se la ponga. A que te ponga un implante subdérmico de 3 o de 5 años o pido que me pongan un DIU de 5, 6, 7, 8, hasta 10 años, me lo pongo, una muelecita de unos minutos, años de protección, en lo que si todo va bien, pues ahí lo dejo y ya después voy y me lo quito. Entonces, siguiendo esta idea, por practicidad y comodidad, las y los pacientes pueden tener la oportunidad de elegir, especialmente mujeres porque son para mujeres, elegir estos métodos sabiendo que una vez retirado el método, regresan a la fertilidad sin ningún problema, sin eso de que me tengo que desintoxicar, me tengo que aguantar todo un año para que el químico salga de mi cuerpo. Los únicos métodos anticonceptivos que pueden dejar un efecto de reserva por máximo 3 meses son las inyecciones bimensuales y trimestrales, porque tienen este efecto de la reserva.
Pero fuera de ahí no pasa nada. Y entonces recuerden que se ponen el método, se olvidan, pero tampoco se trata de dejarlo al ahí se va. El personal médico te tiene que recomendar, vente a revisar tu método cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada año, y hay que ir. Porque algo que pasa, por ejemplo, con los DIUs, los dispositivos intrauterinos, que mucha gente les tiene miedo, los tiene satanizados y lo ven como cosa del diablo, es que todos y todas conocemos a alguien que nos ha dicho, yo me embaracé con el DIU. Ok. Cuando investigamos más en esta situación nos dicen, ok, yo tuve a mi hija y después de que nació me lo pusieron. Y pues yo me confié y salí embarazada. Ok. Y cuando le preguntamos, bueno, ¿hiciste tu revisión de la semana, la del mes, la de los 6 meses y luego cada año? No, pues no. Ahí es donde va a fallar, porque en muchos casos el dispositivo intrauterino cuando se coloca después del parto o de la cesárea, el útero es de este vuelo y el dios es de este tamañito. Pues obviamente en lo que el útero va involucionando, se va haciendo pequeño, el DIU pues parece sonaja, por todos lados se mueve y se puede caer. Y la paciente en muchos de los casos no se da cuenta que se le cayó, o a veces se rota, gira y queda chueco. Y así su efectividad disminuye. Entonces, la paciente nunca se va a dar su revisión, se confía que trae su método y se embaraza. Entonces, todos los métodos anticonceptivos, especialmente los de larga duración, son muy buenos, son muy efectivos, son muy cómodos, pero exigen esto. Cada cierto tiempo darle su seguimiento y su supervisión para que sepamos que está todo bien. Entonces, no irnos con esta idea. Otra cosa que es bien importante es que, y esto es muy importante que se acuerden todos y todas, no existe un método anticonceptivo que sea 100% efectivo. Ninguno, ni siquiera los quirúrgicos, ni siquiera la OTB, la obstrucción tubárica bilateral, que es la salpingoplasia o la ligadura o la operación de las mujeres, ni la vasectomía sin bisturí, que es la que se le realizan a los varones. Todas y las intervenciones y todos los métodos tienen un grado de efectividad. Y especialmente cuando se utilizan de forma incorrecta, porque el profesional de la salud no lo explicó bien, no lo aplicó bien o no lo intervino correctamente, falla. Entonces, podrán ustedes quizá, los que son profesional de la salud o están estudiando para ser profesionales de la salud, recibir comentarios de usuarios o usuarios que le digan, a mí dame el mejor, a mí dame el que no me tenga yo que preocupar por nada y que ya no sepa nada de tener hijos. No lo hay. Y no vendan ustedes esa opción de, pues mira, te hago tu OTB y santo remedio, porque puede fallar. Han surgido casos en los que la ligadura no es correcta, en los que se suelta la ligadura, en los que la cauterización se abre. La naturaleza es muy sabia, pero también muy testaruda. Entonces, hemos tenido casos de reconexión. Por ejemplo, nos han pasado casos, a mí me han contado, no me ha tocado, de pacientes hombres con un tercer conducto deferente. O sea, tú ligas tus 2 conductos de cada lado y por ahí había un tercero y pues por ahí sigue comunicando. O a lo mejor la ligadura no fue correcta, la invaginación del conducto no fue correcto, sigue habiendo comunicación y falla. O por ejemplo, lo que pasa con la vasectomía sin bisturí. Es importante que sepan, o quien ya lo sepa que recuerde, que después de la cirugía, no al otro día ya el paciente ya es estéril. Tiene que esperar cierto tiempo. Algunos comentan que son mínimo 3 meses, otros comentan que mínimo 25 eyaculaciones, porque todavía en este tiempo en el que se hace la ligadura y corte, en el espacio del conducto deferente entre el corte y el exterior, todavía se pueden estar reproduciendo o madurando espermatozoides. Entonces, hay que esperarse un tiempo, pero muchos pacientes no reciben esta información, van y le ponen duro contra el muro y embarazan a la esposa, y entonces dicen, pero pues, ¿qué pasó? Si yo ya me ligué, fue por esta situación. La importancia de la información oportuna y adecuada. Otra cosa que deben recordar es que no existe un método 100% inocuo. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un método que no cause efectos secundarios o síntomas negativos, síntomas adversos. Que ustedes, por ejemplo, les comente a algún usuario o usuaria, a mí recétame el que no me haga sentir mal, que no me duela la cabeza, que no suba de peso, que no me sienta de malas, que no me duelen los pechos, que no me hinche de los pies. Abstinencia.
Y de hecho eso va junto con el punto anterior. El único método 100% efectivo y 100% inocuo, abstinencia. Y inocuidad vemos, porque está bien sabido que pues, el reggaetón intenso tiene beneficios para la salud. El coito tiene beneficios para la salud. Entonces, cuando no se practica de forma regular, pues también nos va a traer problemas. Entonces, fuera de eso, no hay un método que podamos decir, mira, te vas a sentir de maravilla, no vas a sentir nada. Todos los métodos tienen un grado de efectos secundarios. Algunos muy pocos, algunos mucho. Siempre dejar la idea de que si yo voy a ser una nueva usuaria de métodos, si me siento mal, tengo cita abierta con mi médico para que me lo solucione. O yo como médico, como enfermera, como profesional de la salud, si indico un método, siempre dejarle carta abierta para que la paciente o el paciente regrese a mí si tiene algún efecto secundario. No decirle, ponte lo que Dios te bendiga y ahí nos vemos. Porque el paciente lo va a percibir como un abandono. Y va a notar que no hay mucho interés de nuestra parte. Entonces siempre es bueno platicarle de esto a los pacientes, a los y las pacientes. Siempre hay que platicar cuando indicamos un método anticonceptivo la importancia de la doble protección o el método dual. ¿Esto qué significa? Pasa que muchas veces algunas chicas tienen su método, implante subdérmico o un DIU de cobre o un DIU medicado, o incluso parches, pastillas, inyecciones, lo usan bien y obviamente su efectividad de protección está alta. Se están protegiendo de un embarazo, pero no las previene o no las protege del contagio de infecciones de transmisión sexual. Por eso es importante que aunque todos y todas usemos un método regular, especialmente en las parejas que ya llevan tiempo, si ya usan un método, aún así es importante usar condón. Aquí una idea que a muchos les genera comezón o incomodidad. Si creemos en esta percepción de la fidelidad que se nos ha venido enseñando como un modelo preestablecido y prefabricado de las relaciones de pareja, en las que hay exclusividad, amor eterno y unión para toda la vida, qué bonito. Pero caras vemos, colas no sabemos. Entonces, lo cierto es que muchas personas se confían de su pareja, piensan que nada malo les va a pasar, que con su método anticonceptivo regular ya se protegen de un embarazo y hasta ahí queda la cosa. Cuando hay comunicación, cuando hay unión, cuando hay confianza en la pareja, pues siempre puede haber la posibilidad de decir, ok, puede que tú te choques tus carritos con otra persona, puede que yo también lo haga, no va a pasar nada, pero siempre usar condón. Siempre platicarlo. ¿Sabes qué? Ayer me di a la vecina, una disculpa, usé condón y ahí queda. La comunicación es base fundamental de estas nuevas relaciones. Pero muchas veces hablar de sexualidad, incluso entre pareja, es incómodo. A veces, por pena, por timidez, por conservadurismo, no tratamos estos asuntos. Incluso muchos y muchas cuando andamos en esta idea de tener novio, de tener novia, cuando andamos conociendo a la persona, le podemos preguntar un montón de cosas de, oye, ¿a dónde has viajado? ¿Qué música te gusta? ¿Qué comida te gusta? ¿Qué series te gustan? Pero nunca, oye, ¿ya te han pegado BPH? ¿Te han pegado sífilis, gonorrea, ladilla? Eso no lo preguntamos porque nos da vergüenza cuando tendría que ser lo primero que tendríamos que preguntar. Porque pues está en compromiso pues nuestro tesorito. Y entonces la importancia de preguntar estas situaciones es fundamental, pero no lo hacemos. Entonces, además de promover la buena comunicación y la confianza entre las parejas, siempre platicar con el usuario que usa cualquier método anticonceptivo. Ok, ¿ya tienes tu DIU? Súper. ¿Ya tienes tu implante? Más súper. Pero ponte condón. ¿Pero por qué? Si yo ya tengo mi método, ¿por qué te pueden pegar una infección? Ahora, si tú estás seguro que tu pareja, hombre o mujer, son unos santos o unas santas, no te pongas nada. Pero ya resulta un poco inoperante tener esta creencia. Y con esto no quiere decir que sea malo, por ejemplo, tener relaciones poliamorosas o tener relaciones con múltiples personas, o quizá nunca tener una pareja estable o exclusiva, pero siempre es bueno platicar, hablar y ser honesto o honesta y sincera, para evitar malos entendidos y también malos momentos.
En el 2006 el Instituto Nacional de Salud Pública publicó un artículo que señalaba la prevalencia de casos de VIH-Sida en población femenina y señalaba un dato alarmante. El 82% de las pacientes con infección activa por VIH habían sido contagiadas por su pareja. Y en la gran mayoría, un 72%, estaban casadas o en unión libre desde hace más de 5 años. Entonces, esta idea nos trae una refrescada con un balde de agua fría, pero es la realidad. Y este estudio ya tiene tiempo. Entonces, no está mal gozar de la sexualidad. Lo que está mal es no ser honestos u honestas. Entonces, siempre es bueno utilizar esta premisa al recomendar uso de anticonceptivos, porque ninguno nos previene, a menos que sea el condón masculino o femenino, contra infecciones de transmisión sexual. Después, la elección del método anticonceptivo queda a decisión solo del usuario, del adolescente o del joven o del adulto o la adulta que desean usar, no del profesional de la salud. Y esta decisión que toma el usuario o la usuaria se llega después de un buen ejercicio de orientación, porque en muchas de las ocasiones se llega a la decisión, pero no se ha dado la orientación completa y entonces hay errores en el procedimiento, hay errores en el uso y entonces el método en su eficacia baja y ya no funciona. Por eso es que muchos métodos, muchos chicos y chicas no lo usan. Por ejemplo, hay chicas que dicen, pues yo me voy a cuidar y voy a empezar a tomar pastillas, pero no van a la consulta médica, ellas van a la farmacia, piden sus pastillas, se las empiezan a tomar y empiezan a sentirse mal. Y lo que sucede es esto, la dejan de tomar, le adquieren una idea negativa, errónea o mala a ese método, no lo vuelven a usar y aparte comparten esta idea negativa con todas las personas que le rodean. A su amiga, ay no, amiga, no te compres eso, es horrible, te va a ir muy mal, te vas a sentir de la patada. Y lo cierto es que a cada persona le va diferente en la feria. No porque a mí me hizo daño, a mi amiga le va a hacer daño. No porque a mí me cayó pesado, a mi amiga le va a caer pesado. No porque a mí me engordó, a mi familiar o a mi amiga le va a engordar. Cada persona es distinta y cada situación es distinta porque cada cuerpo es distinto. La pastilla anticonceptiva de emergencia no debe ser utilizada como un método anticonceptivo regular. Como su nombre lo dice, es un método de emergencia, solo en casos estrictamente necesarios, en los que por X o Y razón la regué. Ojalá ya ratito platiquemos de ella en alguna de las preguntas que nos manden, para no detenerme más en esta parte. Pero hay parejas y hay personas que ya cada 15 días, cada 20 días, cada mes, se la toman. Cuando estas personas, estas chicas, tienen una vida sexual muy activa, con alto riesgo de embarazo, pues podríamos recomendar a lo mejor usar un método anticonceptivo de larga duración, un ARAP, que le da la comodidad de que te lo pones y te olvidas, libera dosis constantes bajas de anticonceptivos. Tiene efectos secundarios, algunos, pero no tan intensos como el de la pastilla anticonceptiva. Y además la practicidad de estar confiada y tranquila de que pues aquí no pasó nada. Pero muchas chicas y parejas que tienen esta idea de, ay, pues ya la regamos, te voy a comprar tu pastilla y te la tomas. Incluso ya hay farmacias donde te venden tu kit post-day, tu pastilla y 2 botellas de agua y a lo mejor un Pepto-Bismol pues te da la náusea por 150 pesos. No va por ahí la cosa. Solamente se utiliza en ciertas situaciones en las cuales hubo fallo, hubo olvido, por agresión sexual. Ahorita los platicamos con más detenimiento, pero dejemos de quitarle esta idea de que es un método anticonceptivo regular y también quitémonos estas ideas de que la pastilla anticonceptiva de emergencia, por ejemplo, da cáncer o te vuelve estéril o causa embarazos ectópicos o causa malformaciones fetales. Ninguna de ellas es cierta. Los estudios actualizados señalan que es segura y eficaz cuando se toma de la forma correcta. Otra cosa que nos han comentado mucho es que no te la puedes tomar más de 2 veces al año porque te hace daño. La paciente puede tomársela las veces que quiera en el año. El problema es que entre más seguidito se la tome, su eficacia baja. No va a ser lo mismo la primera vez que se lo tome, que su eficacia es del 98.7%,
a que se la tome la quinta vez en menos de 5 meses, donde su eficacia baja 10% gradual por cada toma. Entonces, si ya va 5 veces en el año, esa vez ya solo le va a servir el 50%. Un 50% no es un valor adecuado de anticoncepción. Para que un método sea eficaz, pueda ser considerado un método anticonceptivo, de tener un mínimo de porcentaje del 97%. Entonces, no funciona así. Además de que después de usarla, les va a traer un montón de problemas relacionados al control de los ciclos menstruales. Si la chica es irregular, se va a volver más irregular. Y si la chica es regular, adiós. Le va a llegar cuando pueda, cuando se tenga. Y si te la tomas más seguido, esto va a ser peor. Es importante también que sepan que no a todas les va igual, pero en la gran mayoría de los casos esto sucede. Entonces, es muy buena, pero ningún exceso es bueno. Después, para todos y todas, especialmente personal de salud que nos esté viendo esta tarde y compañeros y compañeras que estén estudiando alguna rama de salud, medicina, enfermería, incluso promoción de la salud, yo les recomiendo mucho que lean las Biblias de la anticoncepción. Si bien la norma oficial mexicana 005 es un referente muy importante sobre el marco jurídico, legal y operativo del uso de anticonceptivos en los servicios del Sistema Nacional de Salud, es una norma vieja. Fue planteada en 1995 y de ahí no ha tenido actualizaciones importantes. Más que en el 2005 se le dio otra, pero muy poca. De hecho, quien la ha leído con calma, lee en ella que, por ejemplo, se mencionan a los parches como algo muy superficial, porque aún no existía evidencia suficiente para orientar sobre los parches. No se hablaba del anillo anticonceptivo, no se hablaba de la inyección cuatrimestral, no se hablaba de la laminilla anticonceptiva. Entonces, sí funciona muy bien, es muy buena, especialmente cuando se trabaja en el sector público, pero no está actualizada. De hecho, ya anda en planes de actualizarla próximamente. Esperemos que este año, yo creo que ya no se hizo nada por el COVID, maldito COVID, pero quizá el próximo año reciba una refrescada y nos va a caer a todos y todas como anillo al dedo. Pero yo les invito a que puedan leer estos manuales que les comparto en sus pantallas, que son marcos conceptuales y teóricos de aceptación internacional. De hecho, lo realiza la OMS y reúnen la evidencia científica de muchos años de práctica en la clínica de anticonceptivos. De hecho, el primer manual que ven en sus pantallas, que es un manual que se llama Planificación Familiar, un manual mundial de proveedores, apenas recibió una actualización. La anterior era del 2017, 2011. Entonces, pues tenía sus detalles, pero esta actualización nueva ya trae todos los métodos modernos y trae actualizaciones importantes. Y es un manual muy bonito que explica así, con pelos y señas y con un lenguaje tan entendible, cómo se indican, cómo se recetan, cómo se deben tomar, qué pasa si hay fallos, qué pasa si hay efectos secundarios, todos los métodos anticonceptivos, desde los naturales, los de barrera, los hormonales, los mecánicos y los quirúrgicos. Entonces, quien gusta leer este libro, lo encuentran en internet con ese nombre y es gratis y se puede descargar a su laptop, a su computadora, a su celular, a su tablet y lo pueden ir leyendo. Otro documento importante que se emite cada 2 años es de las recomendaciones sobre las prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos. Es un resumen chiquito del manual anterior y se saca con mayor frecuencia. No es como el manual verde que se libera en tiempos prolongados. Como para que no te quedes con la espera, te va dando actualizaciones cada 2 años sobre nuevos descubrimientos de cómo se debe usar, cómo no se debe usar y qué pasa si se usa mal un método anticonceptivo. Y también tiene un lenguaje bastante entendible para las y los profesionales de la salud. Y el último documento importante y herramienta de uso al recomendar métodos anticonceptivos es la guía de criterios médicos de elegibilidad y el disco de criterios médicos. Esta herramienta sirve para el momento de dar la atención clínica en el consultorio. Con todo lo que te cuenta tu paciente de sus antecedentes heredofamiliares y antecedentes personales patológicos, tú vas seleccionando en el disco las probables patologías que presente y el disco te dice, ¿esta familia de anticonceptivos? Sí. ¿Esta familia de anticonceptivos? No.
Esta familia de anticonceptivos, a lo mejor sí, ya te lo dejamos a tu criterio y te ayuda como profesional de la salud a tener un refuerzo en tu toma de decisiones, para que no te quedes con la idea de, chin, creo que la regué, o chin, igual y no funciona. El disco te dice qué hacer y con base a lo que te diga, tú le dices a la paciente, mira, estas son tus opciones, ahí te la dejo a tu elección. Es muy importante que lo conozcan, especialmente cuando inicien su práctica clínica, especialmente si van a estar en un consultorio en el cual se dé medicina preventiva o acciones de anticoncepción. Entonces, todos estos documentos los encuentran en internet, son de fácil acceso y son gratuitos. Y ya para terminar la presentación, muchas gracias a quien me haya aguantado estos, creo que me tardé casi una hora, según yo era un resumen. Para fines prácticos, la clasificación de los métodos anticonceptivos que conocemos la ven en sus pantallas. Hay muchas clasificaciones, pero esta es la más común y la más fácil de asimilar. Dividámoslo en métodos temporales y en métodos definitivos. Los temporales los podemos dividir en los de barrera, que se incluye el condón masculino, el condón femenino, el capuchón cervical, el diafragma, la esponja. Estos ya casi no se ocupan, pero entran dentro de la clasificación. Los hormonales, que se pueden dividir a su vez en hormonales con solo progestinas o solo progesteronas y hormonales combinados, que incluyen un estrógeno sintético y una progesterona sintética, que son los que en su mayoría se ocupan. Por ejemplo, de los que solo ocupan progesterona, entran los implantes subdérmicos de 3 años y de 5 años. Y también entra el dispositivo intrauterino medicado, o también llamado comercialmente Mirena. También entra en esta clasificación las inyecciones de cada 2 meses o bimensual, o las inyecciones de cada 3 meses, que el famoso de Provera. Y también hay mini píldoras que contienen solo progesterona, que son muy buenas, pero tienen ahí como algunas situaciones, que por ejemplo que la tienes que tomar sí o sí a la misma hora todos los días, no se te puede pasar ni una hora y si se te olvida ya no funciona. Entonces por eso es que no son como muy famosas. Y dentro de los anticonceptivos que son hormonales combinados, que tienen una progesterona y un estrógeno, se incluyen las inyecciones de cada mes, las pastillas anticonceptivas o píldoras anticonceptivas, el parche anticonceptivo, que es muy bueno y muy cómodo, ahorita platicamos de él, el anillo anticonceptivo, que no es todavía muy famoso en México por el problema del costo y porque además requiere de ciertos cuidados necesarios, no lo puedes andar dejando por ahí, tiene que estar en el refri y cosas así. Y creo que esos son la mayoría de los que se incluyen en los combinados. Y como les decía hace un rato, la pastilla anticonceptiva de emergencia no entra en esta categoría porque es de emergencia, ¿va? Está formulada con progesteronas en altas dosis, por lo que podría entrar en esa clasificación, pero como no es un método regular, mejor lo sacamos y queda solamente en su nichito de rómpase solo en caso de emergencia. Y los métodos definitivos, pues ya, ahí se puede ver, los métodos quirúrgicos, que son la ligadura de trompas o obstrucción tubárica bilateral, que los médicos y enfermeras y médicas le conocemos como OTB, y la vasectomía. Entonces, esta es la clasificación básica. Espero no haberlos revuelto más. Espero que sus preguntas, que ahorita podamos aclarar a lo mejor algunas situaciones adicionales, y entonces por parte de la presentación, hasta aquí la dejamos. Entonces, Mario, Claro, claro que sí, me doctor. pongo a tu Muchísimas disposición. gracias. Listo. Bueno, doctor, afortunadamente tenemos muchísimas preguntas que nos han hecho y he tratado de recabar durante toda la ponencia. Entonces, prepárese porque preguntaron de muchas cosas, ¿no? Entonces empezamos con la primera. Vamos a empezar, ¿le parece? De las que fueron desde el principio claramente hasta las más recientes. Va. Entonces, la primera es, ¿por cuánto tiempo se puede tomar las pastillas anticonceptivas? Ok. Antes se tenía la idea de que por ser hormonas causaban proliferación o crecimiento del tejido mamario, porque recuerden que el tejido mamario es sensible a estrógenos. Y entonces tú darle estrógenos por mucho tiempo a una paciente podía exponerla a una influencia exagerada de estrógenos, haciendo que su tejido mamario crezca exageradamente.
se descontrole la situación y produzca tumores. O, por ejemplo, también la idea de que puede producir tumores uterinos, en la matriz, o tumores ováricos. La investigación actual, que viene incluida en estos documentos que les enseñé, señala que el riesgo de utilizar anticonceptivos hormonales combinados orales contra las pacientes que no usan ningún método para padecer enfermedad mamaria, ovárica o uterina es la misma. O sea, no hay riesgo. Si ya en la cuestión hereditaria ya hay un foco rojo, bueno, ahí sí. Si la paciente sana, no tiene antecedentes, su peso es adecuado, hace ejercicio, come bien y no fuma, puede usarlo el tiempo que quiera. Nada más que no puedo pensar que no hay chicas que soporten usar este medicamento por mucho tiempo, porque en algunos casos las pacientes suben de peso o tienen cambios humorales o, por ejemplo, algunas alteraciones en el sangrado menstrual, y muchas chicas a la larga y muchas usuarios de cualquier edad se aburren. O también pasa mucho este fenómeno de que se les olvida, no la llevan consigo a las vacaciones, les da flojera y entonces no es como tan exitoso el largo uso. Pero hay pacientes que son muy aplicadas, se toman su pastilla a la hora que les toca, la pueden usar por mucho tiempo, no hay un límite. ¿Sale? Muchísimas gracias, Doc. Ok, la otra pregunta dice si la inyección anticonceptiva para el caso de los hombres, ¿en qué podría consistir? Si tiene la misma efectividad. Ok. Es que como no han sacado las fichas técnicas, según ya la habían aprobado y todo, pero no ha salido la ficha técnica, entonces todo lo que se sabe son especulaciones. Algunas refieren que interviene en el proceso de metabolización de espermatozoides sanos, sugiriendo que si el testículo va a fabricar espermatozoides, van a ser espermatozoides amorfos, sin cola, cabeza pequeña, doble cabeza, que no pueden generar una fecundación. Otros señalan que puede disminuir la producción de espermatozoides. Otros señalan que probablemente se utilice para generar una respuesta inflamatoria en los conductos deferentes, para cerrar su luz y evitar que pasen espermatozoides. Pero hasta ahorita no han sacado la ficha técnica y hasta que no la tengamos no podemos saber en qué consiste su uso. Tanto así que muchos señalan, me acuerdo que sacaron en algún portal de noticias, ya salió el anticonceptivo para hombres, pero hay que ponerse la inyección en los testículos. Y muchos varones dijeron, no, yo no. Pero no es cierto, o sea, ni siquiera se ha establecido cuál va a ser su sistema de aplicación, si va a ser oral, si va a ser intramuscular, si va a ser en los testículos. No se sabe. Y de hecho, por ahí existe una teoría Illuminati que señala que quizá el anticonceptivo para varones pudo haber salido hace muchos años, porque la tecnología se tiene. Pero muchos científicos o muchas mentes eminentes dicen, pero me va a generar síntomas adversos. No, mejor nos esperamos. O me voy a sentir mal. No, mejor hay que seguir investigando para que no nos genere efectos secundarios. Pero a lo mejor me va a doler el huevo de que me la pongan. Mejor hay que seguir investigando para que no me sienta yo tan mal. Y así la van postergando. Cuando las mujeres han tenido que soportar todo esto desde 1962, que fue el inicio de la anticoncepción hormonal. Entonces dices, puede ser, pero sigue siendo una teoría reptiliana. Pero si lo analizamos con calma, puede ser que tenga algo de razón. Pero pues sigamos esperando, ojalá no tarde mucho. Y aunque esté, les puedo apostar que aunque esté y aunque sea gratis, muy pocos varones van a optar por usarla, por esta situación del miedo que implica perder la virilidad o la masculinidad o la capacidad de sentirse hombres. Por eso es que muchos varones le tienen miedo a la vasectomía, cuando es un método eficaz que sí duele un poquito, no vamos a decir que no, pero ofrece un montón de beneficios, pero es muy poco famosa. Entonces, pues por ahí va más o menos la cosa. Y esa es una apreciación. No quiero que lo tomen como que viene en un libro. Claro. Sale de mi boquita y no se me vayan a espantar. Es una apreciación personal. Muchísimas gracias, Doc. La siguiente pregunta dice si se relaciona algún tipo de método anticonceptivo de uso muy frecuente con alguna malformación congénita.
Ok, no. No existe evidencia de que algún método anticonceptivo genere malformaciones o sea teratogénico. Quizá el único que podría traernos algún problema, pon tú, sería un dispositivo intrauterino que al estar mal colocado, y ese es un evento así súper extraordinario, genere un aborto, puede ser, o que estorben el proceso del desarrollo fetal, y que es muy raro, pero sí se han reportado casos, que por ejemplo los hilos generan el efecto de banda, pellizca o envuelve algún miembro del fetito y pues crece con algún problema, pero se han reportado muy pocos casos. Pero fuera de eso, ningún método. No, que, por ejemplo, se tiene mucho la idea de que la pastilla anticonceptiva de emergencia tiene esta situación, pero no existe evidencia que sostenga esta teoría. Entonces, no se espante. ¿Sí se me escucha? Ahora sí, ya. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el mejor método anticonceptivo para adolescentes? Como les comentaba hace un rato, todos son buenos, pero siempre es bueno con el adolescente, con la adolescente, recalcarle la oportunidad de que si se puede y si se anima, use un método anticonceptivo de larga duración, los ARAPs, que cuando se retiran regresan a la fertilidad. ¿Por qué? Y esta quizás es una idea preconcebida y prejuiciosa que quizá todavía no me puedo quitar de la cabeza, pero quiero que ustedes me digan si sí o si no. Los adultos, cuando nos indica el médico por una faringoamigdalitis, amoxicilina con ácido clavulánico, una cada 8 horas por 7 días. Yo me la tomo un día, 2 días, al tercer día me siento bien y la dejo, ya no me la tomo. Con un adolescente que está en este proceso de especialización cerebral, en el cual parte de los procesos es la toma de decisiones responsables, el criterio, el sentido común, que es un proceso que se da no solo por la influencia social, sino también por influencia bioquímica en el cerebro. Aún no tienen la capacidad de percibir el riesgo al que se exponen si no usan un método, por ejemplo, de larga duración. ¿A qué voy con esto? Si yo le indico a un adolescente tomarse una pastillita anticonceptiva todos los días o ponerse una inyección todos los días, pues a lo mejor en un inicio sí lo hace, se tomará una caja, media caja, pero después se le va a olvidar, se le va a ir, y no es que lo haga a propósito, se le olvida, y ya no lo usa, y falla, y sale panzón, sale con bebé. Entonces, aquí la idea es que, mira, te pongo tu implante, te pongo tu DIU, vienes a revisarte en 6 meses y al año, y después ahí nos vemos. Y las chicas encantadas, porque no las estamos molestando a cada rato de ven a verme, o ven a comprar la pastilla, o ven a que te inyecten la pompa. Y entonces, todos los métodos son buenos, siempre y cuando la paciente sea sana, pero siempre que podamos tratar de echarle más porras así por debajo de la mesa, los de larga duración, va a ser mejor. Muchísimas gracias, Doc. Nos hacen una pregunta, yo considero que tal vez se ve muy relacionada con lo que nos acaba de responder, sobre el método más recomendable para la mujer en su primera vez. En su primera vez. Bueno, acá, por ejemplo, para usar un método anticonceptivo, es bien importante que sepan que cualquier mujer o cualquier hombre, pero pues con hombres solo hablamos de condones, cualquier mujer puede usar cualquier método anticonceptivo, así tenga relaciones sexuales, va a ser su primera vez, o a lo mejor tiene relaciones sexuales cada año, o cada 6 meses, pero muchas chicas dicen, no, pues yo para qué me pongo eso si nomás voy a tener relaciones cada que voy a la feria del pueblo, o cada Semana Santa que viene mi novio, ¿para qué voy a usar un método regular? Cualquiera puede usarlo, no hay ningún problema, no pasa nada. Pero aquí hay que analizar esta situación. Si yo no tengo pareja estable, si a lo mejor mi vida sexual no es tan activa, no tengo coito tan frecuente, con riesgo de embarazo, pues a lo mejor tenga que optar por métodos que sean más prácticos, más cómodos y más fáciles de conseguir. Llámese el condón, pero hablemos, por ejemplo, del condón femenino. La chica puede usar sin ningún problema su condón femenino, siempre y cuando lo sepa usar y le pierdan el miedo, porque muchas chicas le tienen miedo porque parece calcetín viejo. Pero cuando se usa correctamente es muy eficaz, es muy seguro y tiene beneficios. Por ejemplo, como es de poliuretano, es más delgadito,
aumenta la sensibilidad del roce en el coito, aumenta la temperatura y se siente calorcito rico, dicen. Y tiene unos anillos, el anillo interno y el anillo externo. Muchas chicas me han platicado que cuando tienen el coito, en este proceso de la fricción, el roce del anillo externo estimula su clítoris y labios mayores y entonces el placer es mayor. Entonces, es muy bueno, nada más que hay que perderle el miedo y recibir la consejería de alguien que sepa de cómo se coloca, cuáles son los pasos a seguir, y cuando se usa de forma frecuente, hasta con los ojos cerrados se puede colocar. Y si no, pues condón masculino, es muy bueno, es muy eficaz, sí, si se usa correctamente y según los pasos necesarios, tiene una efectividad súper altísima. Nada más que hay que checar que se ponga bien, que no esté caduco, que no se lo ponga al revés, que no le metan el diente, que no usen tijeras para abrirlo y cosas así. Entonces, ese sería como el más práctico y cómodo, especialmente si reúne esta situación de que pues no tiene relaciones tan seguido, a lo mejor después de esta primera vez ya nunca va a volver a ver a la persona o cosas así. Pero si la chica dice, no, pues ya le quiero poner más seguido, o me gusta mucho mi pareja, o pues ahorita con la cuarentena anda uno así como ya no sabiendo qué onda, pues a lo mejor optar por un método de más larga duración, porque también el problema, por ejemplo, de siempre usar condón es que en una de esas es un volado. Puede que funcione, pero también puede que no, para que le juega a uno. ¿Va? Muchísimas gracias, Doc. Aquí nos preguntan que qué suele ocurrir cuando una persona olvida tomar la píldora anticonceptiva y cuáles son los que tienden al aumento de peso. Okay. Pastilla anticonceptiva normal, entiendo. Ok, la regular, la de estrógenos y progesterona. Bueno, a ver, vamos rápido. La pastilla anticonceptiva, la píldora anticonceptiva de estrógenos y progesterona, se debe iniciar su administración o su toma dentro de los primeros 5 días de iniciada la menstruación. Cualquiera de esos 5 días se inicia una de las píldoras, si es de la de cajita de 28 pastillitas, cualquiera de las píldoras que contenga la hormona o el agente activo, porque tiene 7 pastillas que no tienen nada, que solamente es ácido fólico o algún azúcar o algún almidón. Por ahí no se empieza. Esas son las del final porque son en teoría las que se usan cuando la paciente empieza a menstruar. Se empieza en uno de esos 5 días con una pastilla de agente activo, se va tomando una diaria, de preferencia a la misma hora, aunque no es estrictamente necesario. Y si la paciente se le olvida una pastilla, lo que se recomienda es que al otro día de la que se olvidó, se tome 2. La del día que corresponde más la del olvido. Si ya se le olvidaron 2 días, al tercer día se tiene que tomar 3. La del día que corresponde más la de los 2 días de olvido. Pero si ya se le olvidaron 4, ya valió. Ya no va a funcionar. Lo que puede hacer es parar y esperarse hasta su siguiente menstruación para volver a empezar, o seguir tomando su pastilla normalmente, pero sabiendo que ya no le va a proteger de un embarazo. Solamente lo va a hacer para no perder el hábito de tomar pastillas. Pero ya no le va a proteger. Nada más hasta que no se le olvide tomarse su pastilla. Entonces muchas pacientes lo que hacen es que dejan de tomárselas, esperan a su siguiente menstruación y vuelven a empezar. Pero obviamente en este tiempo en el que no están tomando el anticonceptivo, pues tienen que ponerse condón o no tener relaciones. Entonces, eso va en relación a la primera. ¿Cuál era la segunda? ¿Cuáles se veían relacionadas a hacer la tendencia de aumento de peso? Ok. Bueno, todos los anticonceptivos hormonales, llámese de combinados de estrógenos y progesterona o solo progesterona, pueden tener un riesgo de aumento de peso, pero depende de qué hablamos. Por ejemplo, los que más llegan a presentar aumentos de peso es en los anticonceptivos combinados de estrógenos con progesterona, pero no todas, solamente un 17% de las usuarias sube de peso. Y aquí es bien importante mencionar algo. Cuando uno indica un anticonceptivo hormonal combinado, pastillas o inyecciones, siempre es importante decirle a la usuaria, mira, es probable que subas de peso, pero por eso es importante que sigas recomendaciones básicas. 1, come bien, o sea, come balanceado y saludablemente, porque si la paciente se pone su inyección o toma pastillas y aparte se toma su torta de tamal en la mañana, su tacos de carnitas en la tarde, cena pizza en la noche, pues aunque no pertenezca a ese 17% de usuarios que suben de peso, va a subir de peso.
Otra cosa, hacer ejercicio. Entonces, toda paciente que usa un anticonceptivo hormonal, especialmente combinado, debe hacer ejercicio por el riesgo de que podría subir de peso para que no suba, pero también porque todavía hay algunos estudios que señalan que el uso prolongado de anticonceptivos combinados, que ya actualmente se está como tumbando esa idea, puede generar un poquito de aumento del riesgo aterogénico. Y por ejemplo, chicas que tienen antecedentes heredofamiliares de mamá con varices o infartos o cosas así, pues por ahí no vamos. Si la chica está sana y todo eso, pues no le vamos a decir, pues porque te puede dar un infarto, no. Pero eso, mira, haz ejercicio para que ayudemos a sintetizar mejor la hormona, para que se llegue a donde tenga que llegar, para que no aumente tu colesterol y triglicéridos y todo bien. Pero solamente el 17% de las usuarias suben de peso. Y hablando de los anticonceptivos hormonales solo con progesterona, llámese implantes, llámese Diumirena, llámese inyección bimensual, trimestral o la mini píldora, el porcentaje es menor. Solamente un 5% de las usuarias sube de peso. Y aquí pasa algo muy curioso. En la gran mayoría de las chicas que utilizan estos métodos suben de peso, pero no porque ganen masa grasa, sino que retienen líquidos, se hinchan. Entonces, muchas pacientes cuando dejan de usarlo, se vacían y como si nada. Entonces, ese poco peso que podrían notar que están subiendo puede ser que es porque se están hinchando. Esto se da por un fenómeno que genera la progesterona de extravasación celular. Y entonces por esto sucede. Pero sí, es importante que sepan que la gran mayoría de los métodos hormonales sube de peso. Y aquí otra cosa. Muchas chicas, algunas, piden usar un método anticonceptivo porque a lo mejor ya tienen pareja estable, ya tienen su peores nada, ya son felices, ya llevan años con su pareja, y entonces dicen, pues vamos a cuidarnos. Y entonces empiezan a usar el método. Pero a mí me ha tocado ver algunos pacientes que pues dicen, ya tengo mi novio, ya no me tengo que esforzar tanto por a lo mejor arreglarme, por cuidarme, por hacer dieta, ejercicio, porque pues ya, ¿no? ¿Ya para qué? Y entonces empiezan a comer de más. O comen normal. Y entonces empiezan a subir de peso. Y entonces lo primero que hacen es que culpan al método. Pero a lo mejor no fue el método, a lo mejor es porque sus hábitos, sus estilos de vida no son los adecuados. Y pasa. No en todas las pacientes. Igual es importante mencionar que hay pacientes que usan estos métodos y no suben ni 1 kilo. Incluso hay pacientes que bajan de peso usando estos métodos. Por eso es que les comentaba hace un rato. A cada paciente le va diferente en la feria. No es bueno generalizar. ¿Vale? Doc, aprovechando, esta es una pregunta personal que ahorita me surgió. Ahorita usted comentando acerca de la retención de líquidos, ¿usted recomendaría que pueda haber una polifarmacia con algún diurético? No, porque de por sí ya es tedioso para la paciente estar usando el anticonceptivo y todavía meterle medicamentos adicionales le va a resultar más obstaculizante. Además, la retención de líquidos que se tiene, si bien en muchos casos no es perceptible, y solamente podríamos indicarlo cuando la paciente nos comenta que ya le está generando alguna situación molesta. Por ejemplo, que ya en las tardes se hincha mucho de los pies, o que se le hinchan las manos, o que se siente hinchada de la cara. O sea, ya que nos dé sintomatología franca. Pero si la paciente está como si nada más comentarle, probablemente notes un poco de hinchazón en tus pies en las tardes o las noches, pero puede que no. Algunas pacientes, por ejemplo, llegan a aumentar la extravasación celular en los espacios, en el espacio intraabdominal, por eso es que no se nota en algunos casos, y hay pacientes que no se hinchan, o sea, les va muy bien. Entonces, no considero que sea recomendable, a menos que la paciente nos comente que se siente incómoda o que se siente hinchada o que los zapatos ya no le quedan en la tarde. Pues en ese caso podríamos indicarlo, pero también con ciertos cuidados para no forzar su función renal y al rato terminemos haciendo a la paciente renópata. ¿Va? Claro, muchas gracias, Doc. Nos preguntan cuánto el tiempo de toma posterior al uso de pastillas anticonceptivas al que desaparezcan los sangrados intermenstruales. Ok. Aquí es importante mencionar que todos los métodos anticonceptivos hormonales, sean combinados o de solo progesterona, pueden generar alteraciones en el patrón menstrual y es normal, o más bien no normal, es común y es esperado. Entonces, como puede ser que de pronto la menstruación se vaya, o como puede ser que se vuelva más frecuente y más común.
Aunque hemos notado que las pacientes que utilizan anticonceptivos hormonales de solo progesterona, en la gran mayoría de los casos la menstruación se va, tienen una menorrea secundaria. Cuando se le explica a la paciente que esto es normal, a ella hasta le gusta, le agrada la idea porque se ahorra el hecho de tener que pasar por el proceso de la menstruación. Por ejemplo, en pacientes que tienen síndrome dismenorreico, pues les beneficia bastante porque les disminuye los cólicos y el malestar. Pero hay pacientes que igual les gusta menstruar y te dicen, pues es que yo quiero seguir menstruando normal. Y es válido, nada más hay que explicarle. Y en ese caso hay que decirle, entonces a lo mejor esta no es tu opción. Que aún así hay pacientes que usan el hormonal de solo progesterona y siguen menstruando normal, pero en la gran mayoría dejan de menstruar. Y en los de progestina y estrógeno sintético, la gran mayoría de las pacientes menstrua normal y un porcentaje muy poquito llegan a tener sangrados intermenstruales y otro porcentaje más chiquitito llega a tener hiperpolimenorrea o hiperpolimenorragia, o sea, hemorragia. Pero son muy poquitas y en estos casos hay que estarle dando seguimiento a las pacientes para que si esto pasa se les dé una terapéutica específica. Pero en la gran mayoría de las pacientes que usan estos métodos anticonceptivos, sus ciclos menstruales se vuelven regulares dentro de los primeros 3 ciclos, o sea, los primeros 3 meses. Así de que quizás si la paciente es irregular, al usar el método empieza a volverse regular dentro de esos 3 meses. Dentro de esos 3 meses. Y es uno de los beneficios que la paciente le ve, especialmente hablando de patch anticonceptivo y de la inyección anticonceptiva. 3 ciclos y la paciente empieza a notar una regularización en sus ciclos menstruales. Muchas gracias, Doc. Una pregunta que también tenemos aquí es, ¿cuál es la edad máxima para embarazarse sin que corra riesgo el bebé, o el producto y la madre? Ok. No existe un consenso aún aceptado para responder esta pregunta. Antes se decía que la edad fértil óptima era de los 21 a los 30 años. Pero esta idea se tenía hace 20 años, en los cuales la mujer a los 20 ya estaba casada y a los 30 ya tenía 3 criaturas. Hoy es diferente. Hoy las mujeres, por este proceso de desarrollo intelectual, académico y profesional, pues van postergando la opción del embarazo y lo van dejando más para adelante. Y entonces el estudio de muchos médicos, especialmente perinatólogos, ginecólogos, han tratado de ser más flexibles con esta idea y han tratado de ampliar la edad fértil segura. Hay unos que sugieren que hasta los 35, hay algunos más arriesgados que sugieren que hasta los 40, pero no se llega a un consenso. Lo que sí es que la edad mínima óptima es de 21, eso sí, por cuestiones de maduración, bueno, no maduración porque no son aguacates, de especialización orgánica, fisiológica y celular, pero la máxima está en estas dos vertientes. Cuando hablamos de los 40, lo que sí se nos exige es que la paciente esté así, con el equipo de salud sobre de ella, todo el tiempo, porque no se sabe exactamente cómo vaya a evolucionar y si vaya a tener alguna complicación, especialmente relacionada a malformaciones fetales. Entonces, sí se pueden embarazar, nada más que hay que estar duro sobre ellas. Y otra cosa importante, entre más tiempo se pase después de los 35 años, la capacidad de proliferación ovulatoria en los ovarios va bajando, va bajando, va bajando. Entonces, la posibilidad de tener un embarazo de forma natural es menor, por lo que a lo mejor hay que intervenir con procesos de biología de la reproducción, inseminación y todo eso. Pero sí se puede, nada más que entre más tiempo se pase, pues hay que invertirle una la nota adicional porque requiere la intervención de un equipo multidisciplinario que sale caro. Entonces, pónganle ustedes que a los 35 es una buena opción, pero no es una regla. Cada quien decide la edad que quiera, ¿va? Gracias, Doc. ¿Tenemos tiempo para más preguntas? Usted díganos, Doc. Yo Estamos sí, a su disposición. yo encantado, ¿no? No sé tú cómo andes, pero no, está bastante échame. bien. Unas preguntas acerca de que si el Viagra puede afectar la concepción en disponibilidad y eficacia.
Ay, qué buena pregunta, esa nunca me la habían hecho. Pero, a ver, si disminuye la eficacia, a ver, vuélveme a hacer, por favor. ¿El Viagra puede afectar la concepción en disponibilidad y eficacia? Mira, a lo mejor mi cerebro de coco no capta bien, pero puedo entender que no tiene ninguna relación con la eficacia, porque quien la usa es el varón. Entonces, si hablamos quizá de la capacidad espermática de la concepción, o sea, de que los espermatozoides sean capaces de embarazar, en teoría un varón puede seguir embarazando hasta los 50, 65 años, ¿no? También existe como un consenso. O sea, los varones todavía somos peligrosos hasta muy elevada edad. Tomando Viagra o no, no pasa nada. Los espermatozoides siguen estando. Obviamente, si el paciente ya tiene 80, pues ahí sí ya está difícil. Pero hablando, por ejemplo, de efectividad y disponibilidad en anticoncepción para mujeres, tampoco tiene nada que ver. Si la paciente, si la usuaria, pareja de esta persona que usa Viagra, usa su método de forma correcta, se lo pone cuando debe, se lo toma como debe, no pasa nada. Pero quizá no percibí bien la pregunta y si es así, a lo mejor quien no la hizo puede como replantearla para que pueda quizá mi coco echarse a andar un poco más. No, sí era esa, Doc. Esa pregunta yo la Oye, hice. perfecto. Oye, Mario, estoy viendo el canal aquí en mi iPad y señala que se salió. A ver, ¿Tú ya checaste algo? Yo puedo ver, doctor, que aún seguimos en vivo. Ok, entonces quizá que le pasó a mi iPad. Seguimos en vivo. Va que va. Sí. Adelante. A ver, vamos a regresar a las preguntas. Es que si no las guardaba, Doc, luego se pierden las preguntas, se van borrando. Sí, claro. Y hasta que termine la transmisión ya se pueden volver a ver. Nos pregunta, una pregunta que también me llamó mucho la atención, que si el uso de antibióticos rompe el efecto de los anticonceptivos. O sea, si hay una interacción farmacológica. Sí, muy buena pregunta. Sí, este es un fenómeno que conocemos como competencia celular. Al ingerirse los medicamentos, llámese anticonceptivos o llámese antibióticos, en la gran mayoría de los casos la recepción de la molécula y la síntesis se da en el hígado. Y entonces el hígado, al recibir alta dosis de medicamentos diferentes, no sabe a quién hacerle caso. Entonces, o le hace más caso al antibiótico o le hace más caso al anticonceptivo. Y entonces puede ser que se tenga absorción y síntesis más de uno que de otro, haciendo que a lo mejor el pico de eficacia de un antibiótico disminuya porque no se utilizaron todas las moléculas o se sintetizaron todas, o lo mismo con el antibiótico. En estos casos, por ejemplo, en pacientes que utilizan antibióticos por 7 o 14 días, se recomienda o suspender el antibiótico un tiempo o seguirlo usando, pero usar también método de barrera, un condón, pues entre que sí, entre que no. ¿Para qué le jugamos? Está más seguro poniéndose un condón, pero no suspender el tratamiento antibiótico, pues para que no se nos vaya a embarazar la paciente o la usuaria. Pero sí ha pasado, o sea, sí se sugiere este fenómeno y siempre va a ser recomendable, a lo mejor el que está enfermo y tiene ahí una infección con fiebre y malestar, pues lo que menos va a querer es tener relaciones sexuales. Pero pues por si se anima, pues que se ponga condón para tener esta doble protección adicional, para evitar riesgos y por si las dudas. Gracias, Doc. Vamos con la siguiente. Si un paciente tiene problemas endocrinos, ¿debe colocarse un método anticonceptivo hormonal para regularizar dichas hormonas? De esta forma se corregiría la patología o algún método de planificación, o primero deben de regularizarse las hormonas y hasta que estén equilibradas se da el método hormonal. A ver, otra vez, por favor. Sí, claro. Es sobre un paciente cuando tiene problemas endocrinológicos, el método anticonceptivo hormonal se debe de, por así decirlo, adaptar según al equilibrio de las hormonas, o primero se debe de esperar a que se equilibren las hormonas y ya después se da el método. Ok, aquí la importancia de lo que les mencionaba hace un rato. Con base a los antecedentes personales patológicos de la paciente, se verá la posibilidad de indicar
algún método anticonceptivo. Hablando, por ejemplo, de problemas endocrinológicos, pues podríamos entender quizá diabetes, un ejemplo. Puede usarse ciertos tipos de métodos anticonceptivos, pero quizá el riesgo de meter, por ejemplo, un hormonal sea mayor que el beneficio. En este caso, quizá no se recomendaría el indicarlos. Por ejemplo, hablando de algún otro problema endocrinológico, tiroides, por ejemplo, hipertiroidismo, pues lo mismo. Recuerden que hablando de estrógenos y progesterona, platicábamos de este riesgo leve que existe de alterar las funciones hemáticas, el riesgo aterogénico, los síntomas adversos que en un paciente con problemas tiroideos de por sí ya están presentes. Si yo le meto un hormonal, quizá no sea tan recomendable. Entonces, aquí antes de irnos a eso de hacer un perfil tiroideo, un perfil hormonal y cuánta cosa, primero apliquemos el disco. Si el disco me dice, vas, hazlo. Pero si el disco me dice, definitivamente no, o te dice sí, pero con ciertas restricciones y cuidados, pues mejor tampoco se lo das. Y buscas otras opciones, quizá algo que no tenga hormonas, quizá a lo mejor un disco sin trigo intrauterino, quizá el condón. A lo mejor de los hormonales, lo que se podría procurar, y el disco sí nos da chance, es de indicar anticonceptivos solo progesterona, pero también no en todos los casos, porque en el caso de ellos son más nobles, tienen un menor riesgo de afectación en estos factores de la heterogenicidad y la vascularidad y esas cosas, y podría también pensarse en ellos, o a lo mejor algo quirúrgico. Las opciones disminuyen bastante, pero por eso siempre es importante que cuando se presentan estos problemitas, llámese enfermedades autoinmunes, enfermedades inmunológicas, enfermedades metabólicas, cosas así, siempre se dé una consulta médica completa, incluso se le haga una exploración física completa a la paciente, y con base a los hallazgos se omiten recomendaciones. A veces en estos casos siempre meter anticonceptivos hormonales, especialmente combinados, a veces resulta más un riesgo que un beneficio. Gracias, doctor. ¿A qué se debe que los adolescentes puedan tener mayor eficacia en cuanto a la concepción que los adultos jóvenes que no pueden embarazarse? Ay, qué buena pregunta. Todas las preguntas son buenas, pero esta me hizo volar la cabeza. Bueno, me gustaría saber, esta persona que hizo la pregunta, si tiene alguna fuente de donde pueda evidenciar este fenómeno. A mi parecer, y es una apreciación personal, la concepción o la tasa de fertilidad en adolescentes como en adultos jóvenes puede ser igual, y quizá si hablamos de adultos jóvenes, si se ve afectada la tasa de fertilidad, es quizá debido al estilo de vida al que estamos sometidos, al estrés emocional y físico en el que vivimos. Los y las adolescentes, si bien, tienen una alta carga emocional y problemas propios de su rango de edad, a uno se le suman las situaciones de responsabilidad propias del adulto. Trabajo, pagar impuestos, la familia, dividir las situaciones de la economía, todas estas condiciones sociales del medio ambiente a las que estamos expuestos y que muchas veces nosotros no podemos controlar o dominar, nos mantienen sometidos a niveles elevados de estrés. Y ese, por ejemplo, es una de las principales causas de amenorrea secundaria o de alteraciones menstruales. Por ejemplo, hay chicas que son muy regulares en sus periodos menstruales y de pronto, ¡pum!, dejan de menstruar o se vuelven irregulares y se preocupan y piensan que tienen algo. Y a lo mejor lo que tienen es estrés. Están preocupadas, están enojadas, están tristes, están deprimidas. Y esto interfiere. En el caso de varones también afecta, puesto que aunque no lo crean, la capacidad de producción espermática se relaciona mucho a este fenómeno de la homeostasis corporal,
no solamente de las funciones fisiológicas, sino también de la situación de la salud emocional. Entonces, es una apreciación que se debe a esto, a que los adultos jóvenes, los que podemos ser considerados millennials, no fuimos preparados para esta carga de estrés y la estamos cargando. Por ejemplo, nuestros adultos mayores, bueno, las personas mayores a nosotros dicen, ay, ni aguanta nada, ay, yo a tu edad ya estaba casado, tenía 2 coches, tenía casa, tenía 3 perros, ok, pero hace 40 años era diferente la cosa. El estilo de vida era más tranquilo, el ritmo de las ciudades, de las comunidades era más tranquilo, las responsabilidades eran menores y hoy ya cambia. Entonces, yo podría pensar que se debe quizá a eso, y aunque no lo crean, el equilibrio adecuado de la salud mental interfiere mucho en la calidad y en el ejercicio de la salud sexual y reproductiva. Entonces, si algo está mal acá, allá abajo también todo va a estar mal, a mi parecer. Muchísimas gracias, Doc. Después de haber tenido el implante subdérmico y retirarlo, ¿cuánto tiempo se debe esperar para que el cuerpo se limpie y así se pueda embarazar? Nada. Te puedes poner... embarazar, pensé que para ponerse otro. Estos métodos, los ARAPs, especialmente los que son de hormona, llámese el implante subdérmico de 3 años, el implante subdérmico de 5 años o el DIU Mirena, el DIU medicado, tienen una regla de infertilidad o esterilidad y de regreso a la fertilidad. Cuando tú te lo pones o cuando la usuaria se lo pone, empieza con efectos de anticoncepción en las primeras 72 horas. Hay chicas que son antes, hay chicas que hasta las 72 horas. Los niveles hormonales efectivos alcanzan en ese periodo y deja de ovular la paciente. Obviamente, si se le pide a la paciente que cuando se le pone, si no sabemos bien la cuenta exacta de sus días fértiles, de si está ovulando o no, pues se le pide que se ponga condón al menos 7 días para garantizar que si por ahí hay